Compartiendo una meditación corta pero profunda que hemos estado meditando hace tiempo, y es acerca del plan que el Señor tiene para nosotros. Hace poquito leíamos un libro que se llama ¿Cuál es la misión de la iglesia? Muy interesante el libro, y va a argumentar y presentar algunas cosas importantes que hacemos como iglesia, que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con mostrar a los demás el amor de Cristo, un amor sincero, mostrarlo a los demás, pero como veíamos ahí en ese libro, cómo la iglesia puede sutilmente desviarse de la misión específica de la iglesia. O sea, le voy a contar lo que resuelve el libro. Finalmente es determinar y saber cuál es específicamente la misión particular que el Señor nos dejó a la iglesia en Calle Galvez, a la iglesia en Calle Vila y a cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. El Señor ha dejado una tarea específica y puntual. Esa tarea se llama la Gran Comisión. Y si bien hay un montón de cosas muy buenas que hacemos y que está muy bien que las hagamos, el Señor nos va a pedir cuenta de la tarea principal que ha dejado en su palabra, de la misión específica que Él dejó a su iglesia. Y cuando pensamos en la Gran Comisión, pensamos en Mateo, capítulo 28. Pero como veíamos en la cena, el plan del Señor por salvar a la humanidad empezó desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ver desde Génesis cómo el Señor tenía en lo profundo de su corazón salvar. Y no solamente salvar al pueblo de Israel. Y vemos una cantidad, por el tiempo no lo vamos a ver. Pero por ejemplo, pensemos, ¿los chicos conocen la historia de Jonás? ¿Algunos se acuerdan? ¿Los niños acá? De Jonás, ¿se acuerdan o no mucho? ¿Qué pasó con Jonás? Bien, está en un barco Jonás. ¿Y qué hicieron con Jonás? Ese es Noé. Pero el barco está bien. ¿Se acuerdan que quién se lo comió a Jonás? Un pez. Muy bien, un pez muy grande. Y el Señor mandó ahí a Jonás a predicar el Evangelio. ¿Eran judíos ahí en Nínive? No. Pero vemos solo un ejemplo de la cantidad de ejemplos que vemos en la palabra de Dios, donde Él elige a una nación, al pueblo de Israel. Pero Dios siempre deseó en su corazón salvar de toda lengua, tribu y nación. Vamos a ver un poquitito de eso. Sería recorrer toda la palabra de Dios, y no es la idea porque vamos a respetar el tiempo. Pero en Génesis capítulo 12, ¿se acuerdan que hay una promesa? Génesis capítulo 12 del 1 al 3, esa misma promesa se vuelve a repetir varias veces en el libro de Génesis. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, salí y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Presten atención a esto.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta palabra significa etnias. El Señor ya en lo profundo de su corazón y desde el comienzo estaba pensando salvar a personas de todas las etnias. Vamos a Mateo 28. Hacemos un recorrido extenso en el Señor, elige a un pueblo para mostrar su gloria. Eso lo vemos en Isaías, constantemente en los Salmos. Salmo 67, que todas las naciones conozcan su gloria, que todas las naciones conozcan al Salvador. Y vemos ahí que el Señor eligió al pueblo de Israel. Pero llegamos a Mateo, el Señor elige a sus discípulos. ¿Y cuál era la tarea específica? ¿Cuál era la misión que el Señor tenía para sus discípulos, para sus seguidores? En Mateo capítulo 28, ¿lo tienen? Toda potestad le fue dada al Señor, entonces por eso tiene toda la autoridad de mandar, de encomendar esa gran comisión que evidentemente, como vamos a ver ahora, no era solamente para sus discípulos. ¿Por qué decimos esto? Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si fuera esta gran comisión, esta misión específica de llevar el Evangelio, solo para sus discípulos, no tendrían que todavía estar viviendo sus discípulos, porque dice que Él iba a estar hasta el fin del mundo. Evidentemente que eso trascendía la misión que Él estaba dando a sus discípulos. Y esta es la misión que Él dejó a su iglesia. Tanto en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, de alguna forma distinta, pero vemos lo mismo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y después vemos en el libro de los Hechos, cómo los seguidores de Cristo entendieron esto. ¿Se ocuparon de llevar el Evangelio a cada lugar a donde estaban o no se ocuparon? Y vamos a ver dos versículos en el libro de los Hechos. Dice, Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Otra vez vemos como el deseo del corazón de Dios era que ese Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. ¿Cómo lo entendieron los seguidores? A riesgo de muerte, tortura, y sabemos lo que sufrieron y padecieron todos los seguidores de Cristo y que aún hoy en día lo siguen padeciendo. Dieron su vida por llevar ese Evangelio. Y en el libro de Hechos 5:42, ellos reciben una prohibición de parar de predicar el Evangelio. Y sin embargo, los discípulos, los seguidores de Cristo, tomaron una decisión. Tuvieron que decidir ante lo que el gobierno le decía, que basta de predicar el Evangelio, pero ellos tenían una misión y una orden mucho superior a lo que las autoridades le decían. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ellos no se iban a callar, porque el Evangelio tenía que llegar hasta lo último de la tierra. Y entonces vemos cómo el corazón de Dios fue siempre salvar. Vemos que los discípulos lo entendieron, pero ahora vamos a ver cómo es el final de la película, cómo termina este plan supremo de salvación que empezó desde antes de la fundación del mundo, donde el Señor dice que preparó el Cordero sin mancha. Cristo dice que lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Él lo preparó. Él fue llevando a cabo a lo largo de la historia la obra de salvación. Y vemos al final en el libro de Apocalipsis cómo termina esta gran comisión, cómo termina esta misión específica que el Señor dio a su iglesia. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9.
Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. Fíjense estas palabras que gloriosas. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que este plan maravilloso de salvación culmina con todos los redimidos dando gloria al Señor por los siglos de los siglos. Ahora yo me hacía esta pregunta para terminar. Vemos el comienzo, vemos cómo el Señor fue llevando a cabo este plan, este deseo de salvar, y vemos el final. Ahora, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? La vimos, que específicamente el Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Pero la realidad es que al ver Apocalipsis, el Señor va a cumplir sus planes, sus propósitos con nosotros o sin nosotros. El Evangelio va a seguir corriendo con nosotros o sin nosotros. Pero sin embargo vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos mandó. Qué maravilloso y qué glorioso ser parte de ese plan de salvación. Ser parte en haberle compartido el Evangelio a todas las personas que Él nos puso alrededor, porque de eso nos va a pedir cuenta, porque esa es la misión específica que Él nos pidió. Qué glorioso que aquel día, cuando estemos dándole toda la alabanza y la gloria, podamos decir como el apóstol Pablo, que sé que no corrimos en vano, que valió la pena las burlas que recibimos, que valió la pena los folletos que entregamos, el evangelio que compartimos, haber vivido como Cristo en un mundo, en una sociedad y en un barrio donde van en contra de lo que el Señor quiere. Qué importante que en este proceso el Señor pueda hallarnos fieles, que podamos haber cumplido con lo que el Señor tenía, con el mandato que Él nos dio de predicar el Evangelio. Quisiera leer un pasaje que me hizo mucho bien, y también el ver cómo las personas, cómo grandes hermanos, grandes misioneros entendieron esta misión. A mí me deja pensando, reflexionando, incluso algunas cosas las saqué, quizás son un poquito duras, pero qué gran realidad y qué gran verdad. A mí me anima a ver al apóstol Pablo. Vamos a leer un pasaje, yo lo traje en otra versión, en 2 Corintios. Es hermoso el capítulo entero. Yo lo voy a leer en otra versión, incluso los chicos van a poder comprenderlo mejor porque tienen unas palabras más sencillas, pero que no deja de tener esa profundidad y ver el corazón de una persona que entendió. Él entendió muy claro la misión que el Señor tenía para él, y él la llevó a cabo y la llevó hasta el final. En 2 Corintios 4 dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, la noticia del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Si llevamos el Evangelio, somos siervos inútiles. Hicimos lo que hicimos, no somos personas extraordinarias, no viajamos porque somos mejor que el otro, simplemente porque lo único que hicimos es lo que teníamos que hacer, nada más que eso. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como
frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Me encantó ese concepto. El mensaje del Evangelio, el Señor quiso que esté en frágiles vasijas de barro. ¿Por qué? Para que la gloria sea de Él. Las vasijas de barro somos simples, frágiles, con errores, con dificultades, con limitaciones. Sea que el Señor puede utilizarme a mí, yo soy tímido, yo tengo este problema, yo tengo el otro, y ponemos distintas excusas. Pero, sin embargo, a la luz de la palabra de Dios vemos que Él quiso poner ese tesoro valioso en vasos frágiles como nosotros, en insignificante, como cuando Él eligió lo vil y menospreciado. Lo insignificante eligió Él para que la gloria, claro, sea para Él, siempre para que la gloria sea para Él. Y vemos un poquito las dificultades que tuvo el apóstol Pablo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Últimos 3 versículos. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, lógicamente, porque eran cristianos y eso llevaba a persecución. Porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. No interesa lo que pasa en nuestros cuerpos físicos. El esfuerzo por llevar el Evangelio ha redundado en vida eterna para los corintios. Sin embargo, seguimos predicando, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por lo tanto hablé. ¿Qué pregunta? ¿Creímos nosotros? ¿Estamos hablando? ¿Estamos compartiendo el Evangelio? Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficios de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. ¿Qué está diciendo? A medida que más y más personas conozcan a Cristo, más y más gloria va a recibir Dios. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades que pasaban. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Dejamos para la próxima unas cuantas frases de algunos hermanos, pero que podamos quedarnos con lo más importante, el mensaje de su palabra, que Dios lo ha querido revelar y dejar con toda claridad, y que como iglesia y personalmente podamos responder a esta pregunta: ¿qué es lo que estamos haciendo con esa misión que nos ha sido encomendada? Vamos a dar gloria por toda la eternidad, pero ¿qué parte tuvimos en ese plan de salvación que el Señor tuvo? Vamos a terminar orando y pidiendo que el Espíritu Santo verdaderamente obre en nuestras vidas, que su palabra nos convenza para verdaderamente llevar el Evangelio a cada lugar donde estamos. Si Él te puso en ese barrio, en ese trabajo, en esa escuela, es porque a vos y a mí nos va a pedir cuenta de predicar el Evangelio a todas las personas que Él nos dio y que nos puso. Y también si hay alguna persona que no experimentó esa salvación. Hay una frase de un hermano que decía: ¿no tienes deseo de compartir el Evangelio? Entonces porque no has conocido ese Evangelio. No tenemos deseos de llevar el Evangelio, es algo que no puede pasar. Toda persona que se ha encontrado con Cristo quiere compartir a Cristo. Y si quizás hay alguien que no tiene ningún deseo de Dios, que no tiene ningún deseo de compartirles a otro el Evangelio, es porque quizás esa persona necesita del Evangelio. Necesita creer en ese sacrificio, arrepentirse de sus pecados
y seguir al Dios vivo y verdadero.